Buenas noches, bienvenidos al programa Vamos a Descubrir, un programa que es producido por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y difundido por Televisión Educativa Nacional TEN Canal 10. Para nosotros es un placer que usted pueda acompañarnos durante todos los segmentos que hemos preparado especialmente para ustedes. En Física Interactiva, el día de hoy estaremos platicando sobre el enigma cuántico, precisamente un enigma que ya más adelante vamos a estar platicando al respecto, todo con el objetivo de poder comprender algunas de las propiedades de la dualidad de la onda-partícula. En este momento voy a presentar a la licenciada Merly. Buenas noches. Buenas noches, Naomi. Buenas noches a ustedes que están en casa. Bien, entonces, bueno, lo del enigma cuántico, ya cuando nosotros vamos como más desarrollando el tema, vamos a ir conociendo por qué es un enigma, ¿verdad? Exacto. Bueno, realmente hay muchos experimentos en física que logran vencer nuestra intuición de la realidad. Y muy probablemente nosotros podríamos decir que algo que vemos, percibimos a través de todos nuestros sentidos, creemos que así debe de ser. Pero realmente nosotros como seres humanos no somos los mejores sensores para detectar el mundo externo. Uno de ellos los vamos a ver más adelante, pero antes vamos a hablar un poquito para inducir el tema y recordarles a nuestros televidentes que la luz en un periodo de tiempo fue considerada como una partícula. Entonces vemos ahí, por ejemplo, uno de los experimentos que se realizaron fue el experimento de la doble rendija de Young. Si nosotros lanzamos pequeñas partículas como unas pelotitas, vimos en la primera parte del video que se formaba una sola franja. En la segunda parte se forman dos. ¿Qué pasa si ponemos también esa misma rendija? Veamos ahí, ¿verdad? Se lanzan pelotitas a través de una franja y se forma una franja al final. Si esas fueran pelotitas de pintura, por ejemplo. Entonces, si ponemos dos franjas, ¿qué se va a formar? Pues, y lanzamos pelotitas. Patrón, ¿verdad? Exacto, el patrón que se formaría serían dos franjas. Ahora, ¿qué pasa con el agua? O una onda en realidad, cualquier tipo de onda. En el frente, donde están los máximos, se va a representar un patrón con una sola barra. ¿Y qué pasa entonces si en lugar de tener solo una rendija, hablando también en ondas, ponemos una doble rendija? Veamos lo que pasaría, según el video. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues existen los máximos, que son los puntos más prolongados, más externos, por decirlo así. Cuando estos se combinan, entonces forman, incluso se suman, mientras que hay partes donde se anulan. Entonces en el patrón vemos los espacios vacíos, donde hay anulación de onda, y los espacios luminosos, donde existen máximos, es decir, donde se han sumado las ondas. Entonces, aquí, en este experimento de Young, de la doble rendija de Young, nosotros podríamos decir, ok, entonces las partículas se comportan diferente a cómo se comportan las ondas. De hecho, muy similar pensaban antes. Cuando Isaac Newton, en ese tiempo de Isaac Newton, pues pensaban que la luz eran partículas. Y vino Maxwell con sus teorías electromagnéticas y mencionó, no, la luz es una onda. Entonces había una discrepancia entre si es onda o es partícula. Pero bueno, luego, mediante fue evolucionando un poco más el experimento de la doble rendija y pasamos al experimento de Thomson, que es un poquito más completo para poder compararlo. Entonces, vamos a ver un poco mejor este experimento de la doble rendija. Bueno, sí. La verdad, como usted lo mencionaba, eso de la luz, que a una comunidad la creía como onda, a otra comunidad la creía como partícula, pero en la actualidad ya hay ya se pusieron de acuerdo ellos. Claro que sí, claro que sí. En 1801, Thomas Young fue el que propuso este experimento de la doble rendija. En una primera versión vimos que si lanzamos partículas, pequeñas partículas, realmente solo se formaría un patrón de las barras que constituyen. Pero si seguimos realmente lanzando, por ejemplo ahí, lo que lanzaríamos y está señalando es un protón. Y si ponemos un sensor,
bueno, ahí está la carátula del experimento de la doble rendija. Pero todo eso tiene que ver con el comportamiento de la materia en sí, ¿verdad? Exacto, porque si ya vamos a niveles mucho más pequeños como átomos, como ese átomo que tenemos ahí, el que señala la flecha, vean, realmente no sería visible. Pero si con un sensor, por ejemplo, un detector de, ya sea de átomos, si lo activamos y si el átomo está ahí, entonces ahí se va a activar, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer este experimento un poco más extenso, lo vamos a dividir en 3 partes y vamos a tener una máquina que me va a decir, ¿verdad? Bueno, en la primera parte de la máquina se va a lanzar un átomo. Si el átomo está ahí, en la cajita lo va a detectar, como en ese caso, el átomo estaría en la cajita azul, no en la cajita roja, no se encendería. Okay, si volvemos a lanzar otro átomo, entonces se detectaría en la cajita donde esté. Vamos a ver. Entonces, ¿en cuál cajita estaría? Pues va a tomar uno de los 2 caminos. En este caso no tomó el camino azul, se fue a la sino roja. que se fue a la roja. Entonces, ahí está detectado. Ok, si pasamos a la segunda fase, bueno, volvemos a hacer esto y una otra vez y va a pasar lo mismo, ¿verdad? Si pasamos a la segunda fase del experimento, el experimento consiste en volver a lanzar un átomo, o ya sea un protón, un electrón, y en este caso ya no vamos a poner el sensor, sino que vamos a abrir una de las cajitas. Entonces, si el átomo sale de una cajita, va a proyectarse en la pantalla en la dirección de esa cajita, más o menos. Entonces, ahí vemos el átomo sale de esa cajita y vemos la otra manchita. Bueno, si repetimos esto y una otra vez, estaríamos lanzando o estarían saliendo átomos de una cajita y de la otra, al azar. Por decirlo así, el 50% de probabilidad va a tener el átomo de salir de una cajita, ya sea de la roja, y el otro 50% de probabilidad de salir del azul. Al azar. Y vean el patrón que se forma, ¿verdad? 50% probable que sean de este lado y 50% probable del otro lado. Ese sería el experimento 2. Ahora, pasamos a un experimento 3. Este básicamente es el experimento de Thomson, que viene siendo como una evolución del experimento de la doble rendija. En este caso vamos a dejar abiertas las 2 cajitas y vamos a empezar a lanzarlos y ver qué patrón se forma, ¿verdad? Y vamos a empezar a lanzar protones y electrones. Okay, ese era en el experimento 2, miren. Pero en este caso ya no pasa lo mismo, sino que se forma un patrón. Ahora, según los científicos pensaron, ¿por qué cambia el patrón cuando abrimos ambas cajitas? ¿Verdad? Entonces, podría ser que los átomos choquen unos contra otros, o quizás a un lado estén haciendo experimentos con imanes. Entonces, ok, quitamos los personajes quizás que estén haciendo experimentos y volvamos a repetir el experimento de las cajitas. Vamos a separarlas un poco y vamos a acercarlas un poco, también mencionaron ellos. Y pues realmente no vieron mucha variación en los resultados. Lo único que vieron es que los patrones se corrían un poco o se acercaban un poco. Pero eso no tenía mucho de extraño. ¿Verdad? El patrón se forma, asumamos que los protones chocan unos con otros o que sale primero de un lado y de otro y de alguna forma cambia de dirección. Ahora, la única forma en la que se podrían haber formado realmente el patrón de interferencia es que el átomo estuviera en ambas cajas al mismo tiempo, pero recordemos que solo se lanzaba Solo se puede hacer uno, claro. Solo se lanzaba uno. Entonces, bueno, ya habían pistas que empezaban a probar este enigma, ¿verdad? De que el átomo estuviera en las 2 cajitas, cuando realmente solo podía estar o en una o en la otra. Así es. Bien, pero como los científicos son tan listos, entonces empezaron a pensar, recuerden el detector que teníamos al inicio, ¿verdad? ¿Recuerda lo que hacía el detector? Sí, eso le iba a comentar, que si en el experimento que nos mostró antes, que tenía solamente el control o el detector en este caso de la partícula, y él sabía en qué cajita estaba ya la partícula como tal, ¿habrá alguna manera en la que se pueda utilizar algún control detector para verificar de qué cajita sale exactamente? Así se podría validar, ya saber
en esta cajita está o en esta otra cajita y así pues ya poder conocer más pues sobre justo esa misma idea tuvieron los científicos. Como al inicio el patrón se formaba y pensaron, ok, si en esta cajita está, pues el detector lo va a mostrar, en esta cajita está, también el detector lo va a mostrar. Entonces pensaron, vamos a repetir nuevamente este experimento, pero vamos a poner 2 sensores. Ahí el sensor nos va a decir, si sale esta cajita, se va a activar este otro. Si sale de la otra cajita, se va a activar este otro. Recordemos que antes sin sensores se formaba un patrón de interferencia con varias columnas. Ahora, pasó algo interesante. Cuando ellos ponen los detectores, no se forman los patrones. Y cuando se quitan los controles, se forma el patrón. Y si se dejan los controles, ya no. Como en ese caso, ahora están los controles, el patrón no aparece. Si quitamos los controles, el patrón aparece, indicándonos una vez más que el átomo tiene que estar en los 2 lugares al mismo tiempo, cuando solo hay un átomo. Solo hay uno. Entonces, es interesante porque es ahí donde empiezan entonces los científicos a mencionar que incluso hay experimentos, estos experimentos que ya hablamos con escalas exageradamente pequeñas, con solo el hecho de observar o de tomar una medición, nosotros alteramos la realidad del experimento. Es lo que está pasando en este caso. Al poner detectores, ya el experimento no se realiza de la misma forma como sin ellos. Siempre se le da entonces ese aspecto de la probabilidad, ¿verdad? Para que siempre los físicos estadísticos vayan jugando con con todo ese tipo de probabilidad y pues se entretengan un poquito más. Sí, bueno, y de hecho, gracias a estos experimentos es donde vino a evolucionar un poco lo que es la física cuántica. Y lo que hoy llamamos como física moderna realmente está enfocado en el estudio de estas partículas a nivel subatómico, las energías, por ejemplo, que tienen que estar vinculadas con ellos. Ya el mundo de la física no se ve como a nivel macroscópico, y es entonces ahí donde hablamos sobre física cuántica. Las reglas de nuestro universo a nivel macroscópico no se comportan de la misma forma que a nivel microscópico, o nanoscópico incluso, o a escalas mucho más pequeñas. Con solo el hecho de observar alteramos la realidad del comportamiento de esas partículas. Así es. Y entonces todo lo que engloba lo del enigma cuántico tiene que ver con eso de que no se puede detectar mediante esos controles, ¿verdad?, dónde están las partículas y todo ello. Sí, incluso aparecen leyes, se confirman aún más las leyes que, por ejemplo, el principio de incertidumbre de Heisenberg. De un electrón no se puede saber al mismo tiempo cuál es su momentum y cuál es su posición. Podemos saber cuál es la posición del electrón, pero no saber su velocidad, por decirlo así. O podemos saber su velocidad, pero no su posición. Ambas características al mismo tiempo no se pueden detectar. Entonces, bueno, existe un mundo que quizás aún más interesante que el que nosotros podemos percibir a través de nuestros sentidos. Así es. Bueno, y la verdad que nos quedamos con este enigma cuántico que, así como usted lo mencionó, ya no nos queda ninguna duda de lo que significa el enigma como tal. Regresamos después de una pausa comercial con Química para Todos. Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros en el programa Vamos a Descubrir. En este segmento de Química para Todos estaremos tratando un tema muy interesante con respecto al proceso de la momificación. La verdad es que nosotros hemos visto diferentes procesos en todo el producto cinematográfico que se ha estado dando en diversos sectores, y la verdad es que ¿quién mejor que nos puede estar explicando ese tema del proceso de la momificación como lo es la licenciada Rosana Bulnes? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está, dona Naomi? Muy bien. Y bueno, entonces, la momificación como proceso tal, ¿qué es la momificación? Bueno, básicamente es un tema que se escucha mucho hablar cuando estamos pensando en Egipto, por ejemplo. Sí. La momificación es un proceso para detener, por así decirlo, el proceso, valga la redundancia, de putrefacción
los cuerpos. Se utilizó en muchas civilizaciones, pero es en la época del Antiguo Egipto donde se utilizó con mayor proporción. ¿Por qué? Porque se creía que las inundaciones del río Nilo, estas al final exhumaban los cuerpos y estos quedaban expuestos y generaban muchas enfermedades de tipo mortal. Entonces la momificación va a ser ese proceso que evita que el cuerpo se degrade, se descomponga y genere tanto malos olores como enfermedades de tipo epidemia, ¿verdad? Entonces, algo muy interesante, uno de los datos más interesantes es que en el Antiguo Egipto se encontró una de las primeras momias conocidas como Ginger. Así se le dio el nombre porque era un hombre adulto que se reconocía con ese nombre porque tenía el cabello de color jengibre, que es un color como entre amarillo y anaranjado. Entonces es muy interesante porque esos procesos de momificación posteriormente fueron evitados y prohibidos, pero ayudaron a preservar los cuerpos que ahora conocemos como momias. Bien, y todo este proceso que la verdad es interesante, que estábamos hablando nosotros antes, y decíamos todas unas diferentes técnicas que estas culturas antiguas utilizaban para hacer este proceso. ¿Cómo era este proceso? ¿Cómo es que ellos utilizaban estas técnicas para hacerlo? Sí, bueno, hubieron varias etapas y varios periodos, ¿no? Donde se empezaron a practicar estos procesos de momificación. La palabra momia no es una palabra egipcia, es una palabra vocablo persa que significa mun, que viene de un vocablo, perdón, que significa betún, que así se le llamaba al ungüento que se colocaba en las momias para poderlos embalsamar. Entonces todo lo que se llamaba momia era como aquel cuerpo que estaba embetunado o que contenía betún. Los procesos son diferentes dependiendo de las épocas, pero inicialmente se puede decir que al principio lo único que se hacía era simplemente enterrar el cadáver en arena, porque la arena ayudaba un poco a la deshidratación. Y no se sacaban vísceras, entonces no había tampoco un ataúd de madera, sino que podemos ver ahí en la imagen el proceso, que lleva diferentes etapas. No había un ataúd de madera, entonces sí siempre se daba como la exhumación de los cadáveres por ya sea efecto del viento o por efecto de las lluvias o las inundaciones. Pero posteriormente entonces ya se empezaron a utilizar ataúdes, se empezó a sacar, por ejemplo, podemos ver la extracción del cerebro, que es una técnica muy famosa utilizada y que se hacía por medio de lo que eran orificios, ya sean orificios nasales. Se extraía el cerebro completamente porque se sabía que el cerebro podía generar muchos fluidos y descomponerse y producir muchos malos olores. Pero ya por último, ya se empezaron a especializar en este proceso de momificación y se utilizaron resinas, telas, que es lo que nosotros siempre asociamos, ¿no? La momia envuelta en una tela, que en este caso es una tela de lino, que es un compuesto químico también de tipo natural, una fibra. Y se utilizaban resinas, no solo para deshidratar y otros compuestos para deshidratar, sino también para aportarle un buen aroma al cuerpo y que éste mantuviera no solamente un buen olor, sino que también estuviera sin procesos de descomposición, sin putrefacción y no perdiera la forma. Algo que siempre me ha llamado la atención a mí con respecto a todos estos procesos que las culturas antiguas han desarrollado es la mucha inteligencia y poca información que ellos tenían en aquel entonces, y ellos sabían que la manera en cómo podían detener el proceso de la putrefacción era básicamente la deshidratación, y ellos utilizaban ya la arena y empezaron a utilizar, como usted nos estaba comentando, diferentes técnicas que detenían este proceso. Pero ya químicamente, ya nosotros en esta actualidad que nosotros ya conocemos mucha información y ya podemos sacarle como lo químicamente a todo este proceso, ¿cómo es que esto se ha hecho realidad? Bueno, ellos, como usted dice, tenían poco conocimiento, pero hacían mucha prueba, y por eso los largos periodos de tiempo donde se fueron probando y dándose a conocer algunos compuestos que servían para mejorar el olor, otros para evitar la proliferación bacteriana, hasta de eso hablaban, porque habían compuestos que tenían alcoholes, ¿verdad?, que eran desinfectantes y que también evitaban la proliferación. Este compuesto, por ejemplo, que todavía se vende, que es el frankincense, que es una esencia altamente aromática, es una esencia de origen hindú, es un compuesto orgánico que se vende porque tiene características y aplicaciones en salud, como por ejemplo es un antiséptico, es un desinfectante, es un astringente y es un cicatrizante. Muchas momias estaban dañadas, ¿no?, por el proceso de deshidratación,
podían llegar a tener grietas. Entonces se utilizaban este tipo de esencias o se utilizaban también ceras de abeja para rellenar los pequeños orificios que se le habían hecho al cuerpo en el maltrato o en el proceso. Vemos también que hay, por ejemplo, polvos de mirra, que es una esencia que todos hemos escuchado, por los que somos de la Iglesia Católica, que hemos escuchado la mirra como un compuesto que se llevaba más como un regalo porque era un odorificante muy, muy fuerte, una esencia muy, muy fuerte y utilizada en la época, pero también se utilizaban deshidratantes, el mismo alcohol, deshidratantes a base de sales, de sodio, de potasio. Entonces la química del proceso de momificación es muy amplia, porque hay esencias, hay resinas. Para mantener, por ejemplo, la forma del cuerpo no era un compuesto químico, pero sí era arena, ¿verdad? Y eran pequeñas bolsitas de arena que se introducían en el cuerpo cuando se estaba haciendo el proceso de momificación, y esto sustituyó a una época donde se utilizaba yeso, que se formaba como una especie de estatua, ¿no? De moldura. Entonces la momia al final era rellenada ya sea con resinas líquidas o semilíquidas y también con arena para evitar que se deformara. Y bueno, sabemos ya más o menos el proceso químico, ¿verdad? Ya hablando así en esos términos, pero en cuanto a todos los productos químicos que se han estado utilizando durante tantos años que se hizo este proceso de la momificación, ¿usted nos podría comentar de algunos? Sí, por ejemplo, hay uno que se conoce como el natron, que es una mezcla de sales, de carbonatos y nitratos de potasio y de sodio. Ahí está el proceso de momificación. Era también algo como, no para todos, ¿verdad? Algunas personas de alto rango eran momificadas y llevaban obviamente mayor o menor cantidad de productos químicos. También se utilizaba, por ejemplo, cinnamon porque generaba buen olor, mirra, ya dijimos, un odorificante, paja para rellenar, aserrín también para rellenar. También por ahí están aceites de cedro, de enebro, que generaban muy buen olor y que también tenían propiedades, por ejemplo, desinfectantes o hidratantes. Cera de abejas, cebollas fragantes que también a veces imitaban los globos oculares, perdón, cuando la gente a la momia se le retiraban para que no perdiera esa forma, ¿no? Y esa imagen o esa percepción de que todavía estaba con sus órganos, ya que estos eran retirados. Y también en esta época se creía que había vida después de la muerte, entonces la persona debía de ir con toda su forma como había vivido para poder aparecer en otra vida y despertar de la muerte y tener una vida después de la muerte. Estar como bien presentables. La verdad es que a mí me maravilla todo este proceso porque se puede ver, y como ya usted lo mencionaba también, este proceso no era para todas las personas que se morían, sino para las personas que tenían un alto rango, ¿verdad? Como usted lo menciona. Entonces, de acuerdo a este proceso de momificación es que muchos de nosotros podemos conocer algunos rasgos faciales de algunas culturas en específico, ¿verdad? Que se dedicaban a este proceso de la momificación. Entonces, la verdad es que es algo que le agradecemos más bien a usted por enseñarnos más que todo cómo es que es el proceso de la química y bueno, de la química del proceso de la momificación. Y pues ya está, ¿verdad? Tenemos ya un poquito de conocimiento con respecto a ello. Vamos a ir a una pausa comercial, entonces antes vamos al proceso de acreditación, el bloque de acreditación, que es un proceso que la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán está pasando por este proceso, y seguido de la pausa regresamos con Así es la vida, con el magíster Javier García, donde vamos a estar comentando la evolución y los 5 dedos, que nos va a estar comentando un poco sobre ello. Ya regresamos. Gracias por estar con nosotros una vez más en este segmento Acreditación y Calidad Sostenida. Hemos venido compartiendo con ustedes sobre las actividades que se han realizado en el marco de todo lo que implica el proceso de acreditarse internacionalmente, y estas actividades se han venido desarrollando a través de las diferentes comisiones que se han organizado a lo interno de nuestra universidad. Queremos destacar que en estas comisiones están integrados diferentes actores de la comunidad universitaria, pero lo más importante, han estado integradas por estudiantes de nuestra universidad de las diferentes carreras. Este día tenemos a uno de los estudiantes que ha integrado la Comisión de Relaciones Internacionales
internacionales, Edwin Rivera. Edwin, gracias, es un placer estar con usted en este día. Muchísimas gracias por la invitación y también muchísimas gracias a la Comisión de Relaciones Internacionales por tomarnos en cuenta. Cuéntenos, Edwin, ¿solo usted participa en esta comisión como estudiante? Somos más estudiantes que formamos parte de la comisión, que hemos estado trabajando en este proceso y muy contentos también con los resultados que estamos obteniendo. ¿Cuáles son las actividades que han realizado ustedes? Bien, comenzamos con la pesquisa de información, luego redactamos las preguntas, siempre acompañado de investigadores y docentes que nos estuvieron apoyando, y pues aplicamos los instrumentos. Y fue un éxito, la verdad. Estuvimos en diferentes sedes, como ser la sede del campus central de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán. La verdad que fue un éxito. ¿Cómo considera usted como estudiante, Edwin, la participación, el integrar a estudiantes en todo este proceso de acreditación? Pues me parece muy bien que la universidad nos haya tomado en cuenta, en especial las comisiones, porque estamos empapados y podemos informar a nuestros compañeros de lo que está sucediendo, porque muchas veces no tenemos mucha información, pero nosotros estamos haciendo ese granito de arena, estamos regalando a nuestros compañeros para que puedan informarse de esto. ¿Cuál es el mensaje que usted podría darle a sus compañeros en el marco siempre de este proceso de acreditación? Porque sabemos que en este proceso uno de los principales beneficiarios son ustedes los estudiantes. ¿Cuál sería el mensaje que usted les daría? El mensaje, pues que nos informemos más, que busquemos más información, porque este es un proceso donde necesitamos todos colaborar, no solo los docentes, los investigadores, sino que también los estudiantes formamos parte. También están las personas encargadas hasta de los recursos de la universidad, es decir, personas que hacen todo esto. Entonces es necesario que todos estemos en el ambiente. ¿Mucho aprendizaje, Edwin? Demasiado. Hemos aprendido tantas cosas de este proceso de internacionalización, por ejemplo, de la universidad, de la acreditación. Pues la verdad, contento bastante con lo que hemos hecho. Bueno, su cara lo dice todo, muy satisfecho con este trabajo. Lo felicito, Edwin, y gracias por estar también participando tan activamente en este proceso de acreditación. Vamos a celebrar al final que logremos esta meta. Esperamos en noviembre poder decir somos acreditados y pues con orgullo decir somos UPN. Gracias. Gracias a todos ustedes, amigos, amigas, por acompañarnos. Les esperamos a la próxima en el segmento Acreditación y Calidad Sostenida. Buenas noches, muchas gracias por continuar con nosotros. En este programa vamos a descubrir el segmento de Así es la vida, como siempre trae temas muy interesantes relacionados con la biología. En este caso estaremos hablando de los 5 dedos de la evolución, un proceso que el magíster Javier García va a estar compartiendo con nosotros y vamos a estar analizando la naturaleza multidimensional, toda la articulación y la coherencia que tiene la evolución a través de la discusión de los procesos claves que intervienen en esta y cómo han posibilitado a la ramificación de las diferentes formas de vida en el planeta. Entonces, para darle ya la bienvenida, buenas noches, ¿cómo está? Hola, no, buenas noches a todos los que nos ven en casa también. Bien, la verdad, como le decía, algo bien interesante y el tema de la evolución se trabaja como bastante parte de todo lo que tiene que ver con la biología. Y entonces, como para ir avanzando ya en este tema, ¿qué es la evolución? Bueno, la evolución es, para empezar, el proceso que ha hecho posible que hoy día estemos acá, es el proceso que viene y que diversifica la vida. Ahora, hay una definición como muy concreta, muy teórica, que nos va a servir especialmente hoy para discutir los procesos que la hacen posible, y en ese sentido podemos decir que la evolución es el cambio en las características heredables de una población. Entonces, masticándolo un poquito, hablar de este cambio y hablar de las características heredables en una población nos hace creer, nos hace pensar, nos hace reconocer que en una población hay lo que se le llama acervo genético o patrimonio genético, que son todas aquellas características que están presentes no en una persona ni en dos, sino que en toda una población. Como lo vemos en nuestra sociedad, hay gente alta, hay gente chiquita, hay gente trigueña, hay gente muy clara, hay gente que se enferma por todo, hay gente que no. Entonces, toda esa diversidad se llama acervo genético, se llama patrimonio genético o pool genético,
Y en la medida en que eso cambia con el tiempo, la proporción en que están esas características cambia en el tiempo, eso es evolución. Ahora mismo podemos ver en pantalla también un concepto que ahora que estamos hablando de evolución es importante también disectarlo un poco, pormenorizarlo un poco, y es que la evolución ahí tiene cualquier cantidad de conceptos equivocados. Sí. Desde aquel típico comentario de no creo en la evolución porque yo no puedo haber venido de un mono, ¿verdad? Hasta decir, bueno, la evolución es una línea desde la cual un ser muy primitivo se transformó en uno más modernito y después en otro más modernito y hasta llegar a casi el robot que somos hoy, ¿verdad? Que tiene sistemas y órganos para todo. Ese también sería un error, aunque no parezca, aunque sintamos, bueno, sí, en esencia eso es la evolución. La evolución es más como lo que está ahora mismo en pantalla. Es mucho más un árbol que una línea. Porque la evolución es ese cambio en las características, heredables, o sea, en el acervo genético a lo largo del paso del tiempo. Entonces, ¿qué tenemos en pantalla? Tenemos, lo primero es una esponja. Ese puntito en el centro dice porífera, ese es el filo, el nombre técnico que se le da a las esponjas marinas, que son animalitos que no tienen ni ojos, que son animalitos que no tienen tejidos, que no tienen cerebro, ni mucho menos, ¿verdad? Entonces de ahí, si usted puede ver esa ramificación, ese árbol, el cual dio origen a organismos también poco evolucionados, entre comillas, con pocos avances, con pocos saltos, y que luego ahí, de ese otro que dio origen a la esponja, se ramifica en otro montón de cosas. Y de esos que dio origen a ese otro montón de cosas, en otro montón de cosas. Entonces eso es en esencia la evolución. Cuando cambian esas características, porque el organismo inicial tenía cierto número de características en sus poblaciones. Cuando eso cambia en el plazo del tiempo, cambia la proporción en la que se encuentra, entonces decimos, ha ocurrido evolución. Bien, y todo esto que usted nos menciona de la evolución y el acervo genético o el pool genético, como lo comentaba usted, ¿cómo se hace posible? El cambio. Sí. Bueno, veamos que hay muchos mecanismos que son claves para eso. Aquí tenemos uno de ellos, que es muy reconocido, que son las mutaciones. Mire, por ejemplo, ahí lo que está pasando es que cuando se duplica el núcleo, que es el que tiene la información genética, se duplica todos los genes, se duplica la cadena de ADN. Cuando se duplica esa cadena de ADN, que sucede por millones en las células de nuestro cuerpo, hay errorcitos. Entonces, esa cadena de eso que vemos ahora mismo en pantalla son los nucleótidos y el orden en que están dispuestos es el que determina qué características va a presentar. Entonces, si hay un cambio en lugar de timina, adenina a citosina, guanina, o sea, no importan esos bases, pero importa el orden, importa que en el organismo original eran de una forma y ahora son de otra, esa diferencia hace el cambio, hace que se muestre un cambio que a veces no es visible, a veces sí. Entonces, por ejemplo, ahí esa diferencia dio que esta celulita tuviera un bracito más largo. Sí. ¿Cómo puede ser que hubiera pasado desapercibida la mutación? ¿O cómo podría ser que cambiara una coloración o que cambiara? Entonces, eso que pasó ahí es que ahora cuando se divide ya pasa esa característica, si se fijó. Eso de long arm, ese bracito largo, ahora la hija de ella cuando se divide, ahora lo tiene. Sí. Y entonces ese es el proceso que van transmitiendo esas características de generación a generación, ¿verdad? Exactamente, y es un proceso, completamente aleatorio. Ajá, sí. Y todo ese proceso que ya usted nos estaba mencionando de las mutaciones que juegan un papel bien importante en cuanto a la evolución, por lo que usted dice, que son esas que aleatoriamente salen otras características o se transforman y entonces aparentemente ya después es un patrón que se puede seguir de generación en generación, ¿verdad? ¿Cómo es entonces y cómo nos puede explicar usted, porque si estábamos hablando de los 5 dedos de la evolución, cuál es el factor que se utiliza para cada uno de los dedos de nuestra muñeca? Ok, es que hablar de los 5 dedos de la evolución es casi que un truquito de memoria, un truquito para tener en alcance literalmente de nuestra mano, que Blanca me sabe la mano, por cierto, qué extraño. Los 5 motivos que se asocian a que ese cambio en la proporción del acervo genético se dé. Entonces, hay 5 dedos y es una técnica, porque cada dedo es un factor y la forma a lo que asociamos cada dedo da idea del proceso que hace ocurrir esa evolución. Recordando, ya vamos a hablar de esta islita en 10 segundos, recordando que evolución, cuando lo decimos, es el cambio en todo ese pool genético. ¿Qué es el pool genético? ¿Qué es el acervo genético? Todo el montonón de características que hay en una sociedad, como decíamos antes. Cuando eso cambia, cuando la proporción en que se encuentra en una población cambia, entonces hay evolución. Y con ello vienen que hay especies nuevas y todo ese montón de cosas. Entonces, ¿cómo sucede ese cambio? ¿Cómo sucede ese cambio en la proporción?
Para empezar, el dedo meñique. Este es el dedo más chiquito de todos, entonces este lo tomamos como referencia para recordar poblaciones que se encogen. Dedo chiquito, entonces cuando una población se encoge, puede dar lugar a evolución, o sea, puede dar lugar a que un montón de características cambien en la proporción en que se encuentran. Pensémoslo de esta manera. Si usted tiene un dado, hay 6 numeritos, imaginémonos que esos 6 numeritos son las 6 diferentes características que hay para color de piel, por ejemplo, diferentes tonalidades, o para altura, digamos, son 6 diferentes alturas. Si usted tiene una volqueta repletita de esos dados y le da vuelta en una superficie, van a quedar un montón de características, pero en esencia cada numerito va a estar en un sexto de todo ese montón de dados, porque la proporción es un sexto, ¿verdad? Sí. Igual, como que si tuviéramos un camión lleno de monedas y le da vuelta al azar, la mitad de esas monedas van a ser cara aproximadamente y la otra mitad van a ser cruz. Sí. ¿Sí? Entonces las características del pool genético es igual. Cuando se reproducen y todo, van a haber variaciones, pero en la proporción en la que están visibles en una población va a ser la misma. Entonces, ¿qué tiene que ver con lo del dedito pequeño y esa isla que apareció ahí? Que cuando las poblaciones se encogen, por ejemplo, imaginémonos que 5 personas se fueron de viaje a esa isla y que por una fatalidad toda la gente en tierra firme murió. Toda, absolutamente toda. Estamos usando personas de ejemplo, pero podría ser animales que pasan mucho, por cierto. Sí. Y esas personas llegan acá. Ahí, todas las demás murieron. Solo las 5 personitas que llegaron a esa isla, ahora ese va a ser el total del pool genético. Todo el acervo genético, todo el patrimonio genético, toda la diversidad genética, ahora va a estar representada en esas 5 personas. Entonces, muy probable va a ser diferente. Porque muy probablemente esos 5, es como que de esa volqueta de dados que votamos, agarráramos solo 2, o sea, la población se encogió y agarramos esos 2, y ahora solo esos 2 daditos representan toda la diversidad de características. Puede ser que agarremos un 1 y un 3, y antes había un 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahora no, como se escogió la población, agarramos solo esos 2, y ahora cambió la proporción porque ahora solo hay esos 2. Pudimos incluso agarrar 2 unos, porque eso es aleatorio, y toda la diversidad, todo el pool estaría representado ahora en esas 2 características. Entonces, el dedo chiquito es un proceso que hace suceder evolución, y es cuando las poblaciones se encogen. El dedo anular, entonces. El dedo anular, nosotros le ponemos normalmente un anillo, y eso es, correcto, eso es indicador de compromiso, en algunos casos. Y con compromiso viene el hecho de la reproducción, de la multiplicación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos esos 2 guasalos en plena reproducción, en pleno acto reproductivo, y lo que significa eso es que eso también puede hacer suceder evolución, porque, por ejemplo, si esa guasala fuera especialmente atractiva para todas, porque es como más negrita, tiene esa tonalidad más oscura, y entonces todos van a reproducirse solo con ella porque ella es más atractiva, entonces los genes que se van a dispersar en la población van a ser los de ella. Son los de ella, sí. ¿Verdad? Entonces, ¿qué significa? Dedo anular, compromiso, reproducción sexual. Que eso hace posible que ciertas características en la población se distribuyan. Y que por ende, por ejemplo, pueda cambiar la distribución de la característica porque se buscó selectivamente reproducción con ese tipo de características. Bien, entonces nuestro siguiente dedo sería el dedo medio. El dedo medio, que medio es M de mutación. Que ya lo hablamos antes, ya lo tomamos como ejemplo, que es uno de los más famosos, entonces lo tomamos al principio. Ahí lo que tenemos en pantalla son mutaciones. Antes esa era una sola especie, son los famosos pinzones de Darwin, pero llegaron a una isla y se empezaron a mutar, como ya lo vimos antes, y esa mutación en el pico se manifestó, y hay piquitos para elegir animalitos, como el número 4, que es como pincitas, hay un pico grueso para quebrar semillas y todo, y entonces mutación. Esa es otra característica que puede hacer que la proporción de características cambie en una población. Que también ya lo hemos tocado en otros segmentos, ¿verdad? En otros programas anteriores. Es que esa es biología pura, evolución está presente en todo. En todo, y bueno, entonces ya el dedo índice. Sí, dedo índice, como es el dedo más móvil que tenemos, el dedo con el que señalamos y todo, es el que usamos para recordarnos la movilidad, justamente. Cuando un grupo de especies migra, cuando se mueve a otro lugar, entonces ahí también, por ejemplo, ese montón son ranitas, miren, que por cuestión de buscar mejor clima están buscando migrar. Entonces esa migración también da lugar a que, por ejemplo, las más aptas
a las que tenían las patitas más fuertes, por decir algo, o las que tenían el gen que las hacía soportar más la sequía y el viaje y el calor de moverse. Son las que sobreviven. Son las que sobreviven, entonces cambiaría la proporción. Si ahí, antes de irse, había de todo, cuando ya lleguen al otro lado, van a quedar posiblemente las que tenían esas características. Entonces cambia la proporción del patrimonio genético, por ende hay evolución. Bien. Por movilidad. Por movilidad. Y ya el último entonces, que es el dedo pulgar. El dedo pulgar es el dedo de la selección natural. Cuando algo como eso que decimos ahorita es favorable para ella, entonces luz verde, la naturaleza lo toma, lo guarda, porque esas los van a llegar más allá, o sea, las que aguantaban sequía, las que aguantaban cansancio, las que tenían piernitas más fuertes, llegaban a su destino y entonces llegaban allá a reproducirse, la naturaleza las mantiene. Pero si no, si fuera un gen que las hace las hace muy dependientes del agua, por ejemplo, mucho más de lo que ya son, entonces la naturaleza las descarta. Bien. Ahí tenemos, por ejemplo, ese insecto palo. Para ese palo, entonces, la naturaleza dice, quedémonos con esto, porque entonces viene un animalito a querérselo comer y no lo ve. Entonces lo retiene. Pero si fuera un insecto palo que fuera color amarillo, bueno, que fuera súper notorio, como que estuviera negro y estuviera parado en una pared blanca, entonces la naturaleza lo rechaza. Entonces esos son 5 factores. Ahí está el ejemplo típico, la polilla negra. Se nota más. Se supernota, entonces la naturaleza le diría, pero si se parara en una pared negra, entonces se camuflajea. O viviera en un ecosistema con mucho carbono, con muchas cosas así, entonces ya como para ir finalizando, sería población, reproducción. Sí, poblaciones reducidas, chiquitas, cuando se encogen. Reproducción, mutación, movilidad y la selección natural. Correcto. 5 procesos muy interesantes en la biología, en donde está muy bien todo lo que se nos estuvo diciendo. Muchísimas gracias. Enseguida regresamos con el segmento de Química para Todos. Sean todos bienvenidos a este su espacio, ¿Es mito o es ciencia? Como todas las noches y como todos nuestros segmentos, siempre traemos mitos muy interesantes. ¿Cómo ser, Helen? ¡Wow! Muy interesante, Fabi, como ser el mito de las uñas. Realmente la coloración de nuestras uñas pizquita blanca nos dirá que tenemos muchos admiradores. Realmente esos mitos ahora yo creo que se quedan un poquito cortos de tantos inventos que hay, ¿verdad? Exactamente, Fabi. Y pues fíjate, en mi caso yo traigo un mito bien interesante, si es verdad que debemos de tomar solo 8 vasos de agua o menos o más cantidad. ¿Qué opinas? Wow, pues depende para qué, Fabi, porque pues tantos mitos que atañen, ¿verdad?, lo que es el agua. Y pues hablando del agua, pues mezclémoslo un poquito, pero ¿será verdad que es mejor la medicina natural que la que es fabricada químicamente? Pues buena pregunta, fíjate, porque ahora siempre nos dicen que todo lo natural es lo mejor. Exactamente, Fabi, pues comencemos. Pues fíjate, Helen, te voy a comenzar con lo que es el mito de si en realidad nosotros tenemos que tomar una cantidad de 8 vasos de agua diarios o tomar menos cantidad o solo cuando el cuerpo lo necesite, cuando el cuerpo lo pida. ¿Cuántas veces has tenido la necesidad de tomar agua? Wow, cuando hacemos ejercicios, cuando estoy nerviosa me da por tomar agua y cuando pues nos queremos poner un poquito a dieta y queremos bajar esos libritos de demás. Exacto, Helen. Pues fíjate que tras varios estudios realizados, y esto no es algo nuevo, en la Universidad de Carolina se hizo el estudio de que cuánta agua necesitaba tomar el hombre y cuánta agua necesitaba tomar la mujer. Y en eso pues se surgió, ¿verdad?, que el hombre tiene mayor deseo de tomar agua. Ahora, en realidad se necesitarán los 8 vasos o los 2 litros que se sugerían para la mujer y 3 litros para el hombre. ¿Qué nos dice la ciencia respecto a esto? Pues ellos descubrieron que el cuerpo se mantiene mejor cuando nosotros tomamos agua cuando no lo necesitamos. Si el cuerpo lo pide, tenemos que hacerlo y tomarnos en cantidades que pues haga una satisfacción en nuestro cuerpo, ya que está hecho de un 70% de agua. Por eso no es raro de que nuestro cuerpo nos esté pidiendo
a cada momentito que tomamos agua. Pero también hay algunas compensaciones, como por ejemplo cuando comemos verduras, cuando comemos frutas y también cuando tomamos ciertos jugos, y sabemos de que todo esto tiene una cantidad de agua que aportar a nuestro cuerpo. ¿Qué te parece? Muy interesante, Fabi. Ahora, pues, con esto nos queda muy claro que, pues, cuando estamos a dieta, el tomar exceso de agua, como tú dices, más bien, nos va a tender a hinchar a las personas, ¿verdad? Todas las células, pues, necesitan un cierto porcentaje de agua, y cuando tendemos a hincharnos, como tú dices, o cuando tomamos exceso de agua, lo que pasa es que toda esa agua sale de la célula. Exacto, Helen. Entonces es mejor, como se dijo en el estudio, ¿verdad? Solo tomar el agua cuando nosotros tengamos el deseo. Exactamente, guau. Muchas gracias, Fabi, por la aclaración. Y bueno, pasamos a lo que son las medicinas naturales, esos té que nos encanta tanto tomar, y pues ese medicamento pues que nos recetan nuestros doctores cuando vamos a una cita médica. ¿Alguna vez te ha pasado, Fabi? Pues por lo general, Helen, siempre que vas al médico, siempre sales con una receta, ¿verdad? ¿Y nunca te ha pasado de que, ay, me recetaron tal medicamento, pero mejor natural? Sí, también. Uno siempre se va y cree, ¿verdad?, que los compuestos que tengan químicos no son algo dañino para nuestro cuerpo. Y decimos, no, mejor voy a buscar una medicina alternativa y me voy para donde un naturista. Ok, Fabi, pues, ¿qué nos explica la ciencia acerca de esto? Todo medicamento, pues recordemos que proviene de las plantas, todo es extraído de las plantas. Pero ¿por qué tomar medicamento natural a medicamentos con químicos? ¿Qué pasa en realidad cuando tomamos un medicamento natural? Estamos tomando todo el complemento de la planta. Esa es la gran diferencia, y eso es lo que nos explica la ciencia. Cuando nosotros tomamos medicamentos fabricados químicamente, que ya en ese proceso ya han extraído lo que realmente necesita el cuerpo para esa determinada enfermedad o para ese determinado dolor que sentimos. Cuando nosotros tomamos medicamento natural, lo que hacemos es que no solo ese componente que trae el medicamento lo ingerimos, sino que también tomamos otros. ¿Pero qué pasa con todos esos otros con todos esos componentes de la medicina natural? Pues simple y sencillamente pues salen a través de lo que es la orina, puesto pues que nuestro cuerpo no lo está necesitando en ese momento. Entonces, entre medicina natural y medicina química, el día de hoy pues no nos queda más que decir que es ambas. Esto es un complemento, mitad y mitad, porque recordemos también, ¿verdad?, que todo medicamento que tomamos nos va a afectar pues nuestro hígado. Y cuando digo afectar, pues no es en gran medida. Eso para aclaraciones, ¿verdad? Decir si la medicina natural es mala, compramos mejor química, o química no, compramos mejor natural. No, esto es un complemento, mitad y mitad. Entonces, pues tanto como la medicina natural como la medicina química son buenas. Simple y sencillamente que la química es directo al dolor, directo al malestar, directo a la enfermedad. Y la natural no, la natural lleva todos los otros componentes que no han sido separados antes de que ésta sea fabricada pues químicamente. Bien interesante, fíjate, Helen, porque en realidad sí, algunas veces pensamos de que lo natural en realidad nos ayuda a todo, ¿verdad? Y como tú nos acabas de aclarar, es cierto. Y la diferencia que hay, como mencionaste, es de que ya un compuesto químico ha sido pues extraído, depurado, ¿verdad? Y se llega directamente al punto. Exactamente. Fíjate, esto también me hace recordar, Helen, en el siguiente mito, ya que yo los traje del agua. En realidad sí es, el mito siguiente es, si antes de nosotros, de cada comida, nos tomamos un vaso con agua y vamos a adelgazar, así. ¿Has escuchado algo de eso? Típico, toda mamá, todo nutricionista te dice, antes de tu plato de comida, tómate un vaso con agua. Porque engañamos, porque eso es engañar, Fabi. Engañar al estómago para que se sienta lleno y pues ya no comer las cantidades que estamos acostumbrados a comer. Exacto. Ese es uno de los puntos, ¿verdad? Como vos decís, engañamos a nuestro cerebro y también al estómago de que se sienta lleno por un momento. Entonces nosotros agarramos la comida un poquito como más lento y así no... hasta comemos menos desesperados, ¿te has fijado, verdad? Y también, hasta las abuelitas decían antes, evitamos un empacho, decían. Exactamente, y más si no has comido y te toca comer horas después. Después, exacto. Entonces, en realidad, fíjate, Helen, ¿qué dice la ciencia acerca de esto?
Pues tras varios estudios también que se han hecho en diferentes universidades del mundo, sí se ha comprobado de que ayuda muchísimo al perder peso en este sentido. ¿Por qué? Porque una vez al tomarnos nosotros el vaso con agua, número uno, pues disminuimos las ganas de comer, lo que es a la carrera, hacemos un metabolismo mejor y también pues nos reprogramamos mejor nuestro cerebro, ¿verdad? También la ciencia nos indica que los estudios que ellos han hecho, más o menos se han perdido entre 2.5 kilos y unos 4 kilos de las personas que han tomado un vaso con agua antes de cada comida. Pero en realidad, ¿qué pasa con esto? La ciencia nos indica también de que cuando nosotros nos queremos comer, también tenemos que esperar un tiempo y hacer lo que es tanto el bolo alimenticio que empieza de nuestra boca y hace todo el proceso digestivo mejor de lo que es antes tomarnos este vaso con agua. Entonces, Helen, ¿qué opinas acerca de esto, de esta información? Muy interesante, Fabi, y recalcamos que el agua es muy importante siempre y cuando las cantidades que estemos tomando, que estemos ingiriendo, pues sean las que nuestro cuerpo esté necesitando en ese momento. Y algo bien importante, Helen, también es saber de que no siempre, solo por tomar este vaso con agua, estamos diciendo de que van a adelgazar, ¿verdad? Que van a perder sus libritas de más. Pero sí de que tengamos un mejor metabolismo y también, Helen, de que si nosotros queremos hacer una dieta, nos va a funcionar mucho mejor hacer también este mecanismo, tomarnos este vasito con agua antes de cada comida. Pues muy interesante, Fabi, como te decía, muchísimas gracias. Y bueno, Fabi, pues alguna vez has escuchado hablar de que, ay, tengo un montón de admiradores porque tengo en mis 5 dedos puntitos blancos. Pues fíjate que ahora como se escucha de todo, no había escuchado ese mito, ¿verdad? Pero en realidad sí me parece algo interesante. ¿Alguna vez te ha pasado, Fabi, que te miras una manchita blanca y dices, ah, esta no la tenía? No, sí, obviamente, y más que de vez en cuando de la tensión me como las uñas. Cualquiera en tu lugar, Fabi. Pero bueno, a estos puntitos blancos en las uñas se les denomina leucotinia. Leucotinia es no es un síndrome, no es una enfermedad, no es algo que se transmite, no, simple y sencillamente son pequeñísimos golpes que nos hemos dado y no sentimos porque no son tan fuertes y que nuestras uñas pues no se tienden a poner color morada, como vemos en la piel cuando nos golpeamos, cuando nos aruñamos, cuando jugamos. Simple y sencillamente nuestras uñas se coloran de color, el color que empieza a aparecer es blanquito y pequeño. No son que, ay, tengo 10, 20 admiradores atrás de mí, no, nada que ver. Son pequeños golpes en las uñas que hacen que estas aparezcan pues estos pequeños puntitos. ¿Y cómo desaparecen? Pues cuando nuestras uñas van creciendo, pues cuando las vamos cortando, ellas van desapareciendo. Pero esto no es nada del otro mundo, no son admiradores, que es lo importante aclarar y que la ciencia nos dice. Leucotinia es simple y sencillamente pequeños golpes que nos hemos dado en nuestras uñas. Y tanto en las uñas de las manos como en las de los pies, pues nos pueden aparecer. Sí, es bien interesante, Helen, porque ahora de todo sacamos una conclusión o el qué dirán, ¿verdad? Y los jóvenes ahora se inventan cada cosa, entonces imagínate este mito de las manchas en las uñas que sean admiradores. Pero, Helen, se nos ha terminado el tiempo. Y como todos los viernes, siempre los animamos a que nos escriban, que nos sigan en nuestra página de Facebook. Vamos a descubrir CCNN. Y también que nos puedan escribir y dejar sus comentarios y qué mitos les gustaría a ustedes que tocáramos. Si es de su comunidad, de su pueblo, si puede ser de otro país también. Solo escríbanos. Y hasta la próxima. Hasta la próxima.